Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 jugadores que si no hubieran cambiado de selección podrían ir a Qatar 2022. Son jugadores que habían nacido en un país que actualmente está clasificado o todavía tiene chances de ir a Qatar, cambiaron de nacionalidad por distintos motivos y el país para el cual han representado para poder jugar las eliminatorias rumbo a Qatar, lamentablemente ya se encuentra eliminado. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si conocen otros ejemplos los dejen en los comentarios, que como les digo siempre se suscriban al canal activando la campanita, más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón, que también tienen en la descripción los links de los canales secundarios y de mis redes sociales, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado, que además a partir de este mes tiene la novedad de que va a estar transmitiendo en vivo, en HD y de forma totalmente gratuita desde la aplicación partidos de distintas ligas del mundo. Lo único que tienen que hacer para poder disfrutar de este contenido es descargar la aplicación directamente en el link que van a encontrar en la descripción. Es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y a partir de ahí ya van a poder disfrutar de todas las comodidades que ofrece OneFootball. Sin ningún tipo de duda, el caso más emblemático de estos ejemplos de jugadores que cambiaron de selección y la selección en la cual nacieron clasificó al mundial, pero la cual terminaron representando no lo hizo, es el caso de Erling Haaland. El delantero del Borussia Dortmund, que esta temporada jugó 10 partidos marcando 13 goles, que lamentablemente tiene una lesión hace un par de semanas que lo va a alejar de las canchas hasta al menos 2022, que con la selección noruega ha jugado 15 encuentros y ha marcado 12 goles. Lamentablemente en la última fecha llegaba con chances serias, es más, estaba segunda en su grupo solamente debajo de los Países Bajos. Lamentablemente no pudo sacar un buen resultado, empató frente a Letonia y cayó frente a Países Bajos y de esta forma terminó en la tercera posición. Primero terminaron los Países Bajos y segundo terminó Turquía. Obviamente creo que también influyó mucho que por ejemplo no haya podido tener a Haaland y de esta forma no haya marcado ningún gol en las dos últimas fechas tan importantes para clasificar. Pero el dato más importante a la hora de pensar en este video es cuál es el país en el cual nació Haaland. Y él no nació en Noruega, sino que nació en Inglaterra, más precisamente en la ciudad de Leeds, cuando su padre jugaba en este equipo. Obviamente todos sus orígenes y demás están ligados directamente con Noruega, pero su país de nacimiento es Inglaterra y si él decidía podría haber representado los colores de la selección inglesa que actualmente ya está clasificada. Otro caso también que tiene que ver con Inglaterra es el del lateral izquierdo del Newcastle, Jamal Lewis, nacido en Luton, también en Inglaterra, pero que decidió representar los colores de Irlanda del Norte. Ha jugado hasta allí en esa selección hasta el momento 23 partidos sin marcar ningún tanto y lamentablemente terminó tercera en su grupo detrás de Suiza y de Italia, por lo cual quedó afuera, pero también vale la pena recordar que Irlanda del Norte es la que terminó dejando a Italia sin clasificación directa y la mandó a jugar los playoffs. Nos vamos ahora a hablar de varios futbolistas que podrían haber representado a la bandera francesa. Por un lado nos encontramos primero con Nicolas Pepe, el volante extremo del Arsenal que ha jugado hasta el momento 25 partidos y ha marcado 5 goles con Costa de Marfil. Nació en Francia, decidió representar los colores de la selección marfileña. Obviamente, como muchos sabrán, Costa de Marfil cayó en su último partido frente a Camerún y de esta forma quedó eliminada. Una de las sorpresas sin dudas de las eliminatorias africanas. Otro delantero también que nació en Francia e inclusive en este caso jugó muchísimo con la selección francesa entre las divisiones sub-16 y sub-21 es el caso de Sébastien Haller, que después decidió en el año 2020 cambiar su nacionalidad francesa por también la de Costa de Marfil, donde ha jugado 6 partidos y ha marcado 3 goles y también quedó eliminado. También tenemos los casos, por ejemplo, de Pierre-Emerick Aubameyang, nacido en la ciudad francesa de Laval, que ha jugado inclusive un partido con la selección sub-21 de Francia, pero que hace mucho que representa los colores de Gabón. Ha jugado allí 66 partidos, marcando 27 goles. Lamentablemente Gabón quedó segunda en su grupo detrás de Egipto, pero la verdad que bastante lejos y con pocas chances de clasificar. Y también tenemos el caso particular de Geoffrey Kondogbia, el volante del Atlético de Madrid, nacido en Nemours, también en Francia, que llegó a jugar 5 partidos con la selección francesa a nivel mayor, que después de que no lo llevaron al Mundial de Rusia decidió cambiar sus planes y se nacionalizó para una selección muy débil como es la de la República Centroafricana. Allí ha jugado 8 partidos, ha marcado un gol, lamentablemente en el grupo de Nigeria y Cabo Verde terminó en la última posición y muy lejos, con chances remotas de poder clasificar a Qatar.
Nos vamos ahora a hablar acerca de dos futbolistas que representan los colores de Albania, pero que no nacieron allí. Y además son dos de los jugadores más importantes que tiene la selección albanesa. Uno es el caso de Marash Kombucha, un defensor central de 1,91 m, que tiene 21 años, que nació en Pescara del Garda, que es obviamente en Italia, que juega para la Roma, es un defensor que la verdad que está teniendo bastante buen rendimiento y reconocimiento dentro del fútbol italiano, que en Albania ha jugado 12 partidos sin marcar un gol. Lamentablemente la selección albanesa terminó en tercer lugar detrás de Inglaterra y de Polonia, bastante cerca, ahí nomás, pero lamentablemente ya quedó eliminada. Y otro caso también es el de Berat Shinciti, en este caso es un defensor central del Atalanta, nacido en Zurich, que también representa los colores de Albania, donde ha jugado 43 partidos y ha marcado un gol, y de la misma forma que Kombucha ha quedado ya eliminado porque su selección no ha logrado pasar, y en ambos casos, Suiza como sabemos clasificó ya directamente, Italia sigue en camino, tiene que jugar los playoffs, si no se hubiesen nacionalizado hubieran tenido una chance real de poder jugar el Mundial. Vamos a pasar a hablar ahora acerca de otros dos casos. Por un lado tenemos el de Odiseas Vlachodimos. Odiseas Vlachodimos es el arquero actual del Benfica, es un jugador que es el titular en uno de los equipos más importantes de Portugal y que la realidad es que representa los colores de Grecia, una selección que lamentablemente ya quedó eliminada, quedó atrás de España y de Suecia, un grupo muy complicado, lamentablemente quedó en la tercera posición y que hasta el momento él había nacido en realidad en Stuttgart, que es obviamente Alemania. Alemania, como todos sabemos, ya está clasificada. Él comenzó jugando en el equipo de esa ciudad, de Stuttgart, luego se fue al Panathinaikos, atajó muchos años en Grecia y finalmente decidió nacionalizarse para ese país, donde ha jugado hasta el momento 21 partidos. Y después también tenemos el caso de Willy Orban, un central nacido también en Alemania, más precisamente en Kaiserslautern, también comenzó su carrera en el equipo de esa ciudad, luego se terminó sumando al RB Leipzig, y lo que pasa con este es que decidió, más allá de haber jugado a nivel sub-21 con la selección alemana, decidió en el año 2018 cambiar su selección y representar los colores de Hungría, donde hasta el momento ha jugado 28 partidos marcando 5 goles. Lamentablemente Hungría también quedó eliminada, quedando en la cuarta posición detrás de Inglaterra, Polonia y Albania. Hay dos jugadores que decidieron representar los colores de una nación europea, pero que en realidad nacieron en territorio sudamericano. La realidad es que estos dos es más simbólico porque seguramente no hubiesen sido convocados por su selección, pero bueno, también los menciono dentro de los casos porque entran dentro de los ejemplos, que son el caso de Lucas Celarrayán y de Norberto Briasco. Volante, extremos, en realidad dos jugadores de ataque, para ser más específicos, porque pueden abarcar distintas posiciones, que nacieron en territorio argentino, pero que sin embargo decidieron representar los colores de Armenia. En el caso de Lucas Celarrayán, que juega en la MLS, más precisamente en el Columbus Crew, ha jugado 4 partidos sin marcar ningún gol, mientras que Norberto Briasco ya ha jugado 10 partidos con Armenia y actualmente juega en Boca Juniors de Argentina. Lamentablemente Armenia, que había tenido un gran comienzo en las eliminatorias, en las últimas fechas tuvo varios tropiezos y terminó quedando en la cuarta posición detrás de Alemania, Macedonia del Norte y de Rumania. Y por último, para cerrar, otro jugador que también podría haber sido convocable por una selección que ya está clasificada y lamentablemente decidió representar, no sé si lamentablemente, pero bueno, decidió representar a otra selección que ya está eliminada, es el caso de Clinton Mata. Quizás uno de los más desconocidos de la lista, pero es un muy buen lateral derecho que juega en el fútbol belga, más precisamente en el Brujas, donde está teniendo muy buenas temporadas, las últimas. Él nació en Verviers, que es obviamente Bélgica, pero decidió representar los colores de Angola, donde ha jugado hasta el momento 8 partidos sin marcar un gol. Lamentablemente Angola terminó última en su grupo, detrás de Egipto, Gabón y de Libia. La realidad es que es un buen lateral, no tiene tantos hoy en día Bélgica, está Castagne del Leicester y está Meunier del Borussia Dortmund, pero creo que podría haber tranquilamente tenido una chance Clinton Mata, pero decidió, por una cuestión familiar, representar los colores de Angola. Así que no mucho más para decir, me pareció una idea interesante, una vuelta de rosca a jugadores que podrían haber jugado el Mundial si hubiesen decidido jugar para el país en el cual nacieron. No mucho más para decir, si conocen otros ejemplos déjenlo en los comentarios, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.